26 minutos pasan de las 4 de la tarde y ya tenemos en línea a una nueva sección que se va a sumar en Yo Quiero Verte. Hubo mucha repercusión cuando hablamos de temas por ahí religiosos, no solo católicos, sino en general. Y cuando se habló puntualmente de las cenizas, de este documento que sacó la Congregación de la Doctrina de la Fe, y asiduamente va a estar saliendo al aire y vamos a ir hablando de temas que por ahí van saliendo en la semana y que van generando ciertas suspicacias, ciertas inquietudes. Por eso estamos en línea con Agustín Podestá, es teólogo, profesor de la Universidad del Salvador. Agus, muy buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan, muchas gracias por tu presentación. No, gracias por sumarte a este equipo de locos que estamos aquí al aire un sábado de la tarde, así que te agradecemos. No, por favor, y saludos a todos ahí, a todo el pillo, a todos los muchachas, Juan, a todo el mundo. Están todos acá. Agustín, el Papa esta semana salió una noticia de que el Papa autorizó, después del jubileo de la misericordia, autorizó la absolución indefinida del aborto por parte de los sacerdotes. Esto lo anunció el lunes pasado. Permitió a los sacerdotes a través de un documento que podrán absolver del pecado del aborto de manera definitiva, una disposición que se había autorizado en el Año Santo de la Misericordia que concluyó el domingo pasado, ¿no? Te quería preguntar un poquito cuál es el alcance de esta medida, porque se habló muchísimo en los medios y se ha derivado en cuestiones que la gente vuelve a no entender de qué se trata esto, ¿no? Sí, bueno, sí, lo primero que me hace como un poco de ruido, yo me enteré de lo que había pasado por los titulares que salió en todos lados, digamos, ¿no? Digamos, el Papa perdona el aborto, y uno se queda como sorprendido primero por los titulares, digamos, ¿no? Que te hace pensar enseguida varias cosas, digamos, ¿no? Que muchas veces parece que los medios no nos quieren decir porque por ahí llama más la atención, yo qué sé, sensacionalista o amarillista, llama más la atención un titular, digamos, ¿no? Pero hay que pensar un poco el tema. Como vos decías, lo dan en un contexto del cierre del año de la misericordia, digamos, ¿no? Que fue todo el año que estuvimos atravesando, que además es un año que no estaba pensado solamente para el católico, digamos, sino Francisco siempre lo dijo que es para la humanidad, digamos, un llamado a la humanidad a ser misericordiosos. Ahora, en todo el documento, lo que hace es extender varias de las concesiones o de cuestiones especiales que dio para este año, las extiende para indefinidamente, ¿no? El documento habla de la misericordia, empieza hablando con algunas citas evangélicas sobre Jesús, sobre la misericordia, es muy lindo, la carta realmente es muy linda, y va tratando distintos temas, digamos, ¿no? Va encarando la misericordia en varios de los momentos de la vida y de la vida social común, digamos, y de cuestiones de la Iglesia. Y en un momento, cuando habla el tema de la confesión, recuerda, o más bien establece, que extiende justamente esta concesión que le da a los sacerdotes a perdonar el pecado del aborto. Que por otra parte es algo que Bergoglio ya permitía acá en Capital, porque antes eso dependía directamente del obispo, digamos, ¿no? Hasta esta concesión que ahora Francisco dependía directamente del obispo. Pero acá desde tiempos de Corrachino, si no me equivoco, ahí está Juan, me lo podrá corregir, que esto se permite en Capital. De hecho, Bergoglio se sabía públicamente, digamos, que esto funcionaba así en la capital. Y bueno, ahora Francisco lo que hizo fue ni más ni menos que extenderlo para todo el mundo, digamos, ¿no? Para la Iglesia Católica en todo el mundo. Eso como otras cosas, digamos, ¿no? Como un montón de otras cuestiones, ya digo, porque uno dice, bueno, habló de la aborto, en realidad habló de un montón de temas, digamos. Me da como un reduccionismo amarillista decir solamente, bueno, Francisco perdona el aborto. ¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia respecto al aborto? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, digamos, es que se habla del pecado del aborto, ¿no? O sea, no se habla del aborto así nomás, sino que se está hablando del aborto como pecado. Como pecado. Entonces, la primera pregunta en realidad que tenemos que preguntarnos es qué entendemos por pecado, digamos, ¿no? Lo cual me parece llevaría para otra conversación, pero que me parece importante la distinción, porque cuando hablamos del tema del aborto, o más bien cuando Francisco habló en el documento, está hablando de la realidad como pecado, digamos, ¿no? El pecado como realidad humana y realidad humana frente a Dios. Ahora, digo, dando vuelta a la página, digamos, como para salvar esta cuestión, mismo en el documento me parece que hay un dato interesante. Francisco, cuando termina de decir que extiende esta concesión, recuerdo que el pecado del aborto es siempre grave porque atenta contra la vida de un inocente, digamos, ¿no? Esto me parece importante, digamos, porque él no viene como a cambiar la doctrina con respecto al tema del aborto, sino que lo que él viene a decir es, bueno, recuerdo que siempre es
una situación compleja que acaba con la vida de un inocente, pero como se recuerda, digamos, porque también lo dice, es un tema muy complejo, como viene también diciendo en los últimos documentos, sobre todo en cuestiones morales, el pecado, sobre todo en las cuestiones vinculadas y demás, es muy complejo, digamos, porque además también cuando pensamos en el aborto, pensamos solamente en la madre que aborta. Bueno, el pecado del aborto es algo muchísimo más complejo, digamos, que incluye realidades humanas que nos afectan a todos, digamos, ¿no? Y que llegado el caso de darse un aborto procurado, implica una red de personas, de cuestiones, de situaciones que son muy complejas, digamos, no podemos decir aborto sí, aborto no, como muchas veces también me parece que la discusión sobre el tema del aborto nos lleva, ¿no? Aborto sí, aborto no. Bueno, ojalá fuera tan simple, digamos, ¿no? Si fuese tan simple no seríamos seres humanos, diría yo. Pero bueno, me parece que esto está presente y que en el documento Francisco lo trae, digamos, el tema de la misericordia, digamos, ¿no? Mirar con misericordia al pecado, digamos, ¿no? Al pecador, digamos, que es justamente lo que viene a traer el documento, digamos, ¿no? Me parece que es eso, mirar con misericordia al pecador, en este caso concretamente el pecado del aborto, digamos. El pecado del aborto puede ser absuelto, para que quede claro, porque hay mucha gente que piensa que es un pecado que parece que nunca termina de absolverse, ¿no? El pecado del aborto puede ser absuelto en confesión, ¿verdad? Eso es así. Sí, la confesión absuelve, cualquier cosa ahí que Juan pidiera, pero sí, la confesión absuelve, digamos. Juan Pablo está haciendo su cara de afirmación, así perfecto, que sí. Perfecto. Bien, y hay mucha gente que por ahí del otro lado que nos está escuchando. Estamos hablando de un documento del Papa Francisco que se llama Misericordia et Misera, y si por ahí mucha gente del otro lado quiere acceder a este documento, ¿no? Que por ahí está disponible en la página del Vaticano y demás. Vos que lo leíste, que lo estuviste ahí rumiando, es un documento accesible, se entiende, está a disposición de todos. ¿Cómo lo viste vos el documento en general? Que siempre hablamos de estas cuestiones por ahí más internas nosotros, Agus. Bien, sí. Así como la vez pasada cuando hablamos del tema de las cenizas dije, este es un documento poco accesible, que está lleno de cuestiones que habría que charlar, digamos, fui medio crítico en esta situación, en este tema. Me parece que este es un documento de todo lo contrario, digamos. Este es un documento que aunque sea que tiene algunas cuestiones, algunos tecnicismos, sobre todo cuando Francisco resuelve algunos tecnicismos, algunas reglas, por ahí nos parece medio raro lo que dice porque no entendemos en qué contexto lo dice o a quién se le está diciendo, pero igualmente en líneas generales es un documento muy rico. Los primeros números es corto, es una carta de hecho, digamos, ¿no? Es una carta que él manda por el cierre de la misericordia, del año de la misericordia, y está dirigida a todos los fieles. Y me parece que es linda, sobre todo los primeros textos, los primeros números cuando habla de la misericordia en el Evangelio, si bien en los documentos anteriores estaba mucho más desarrollado, igual me parece que es muy lindo y que está muy bueno y que recomiendo leerlo porque realmente es rico y es fácil de leer, de comprender. Y ahí uno lo entiende en qué contexto está puesto el aborto, digamos, ¿no? Porque de hecho recuerda que el tema del aborto es una cuestión, como las otras cuestiones que viene hablando, es una cuestión más compleja, digamos, ¿no? Y que recuerda que eso también me parece importante. Algunos sectores conservadores se ponen medio locos cuando uno dice esas cosas, pero es cierto, y Francisco lo pone en el texto, que es que no hay pecado que sea mayor o que esté por fuera de la misericordia de Dios, digamos, ¿no? No es que la misericordia de Dios tiene algún momento donde no perdona, digamos, que por eso lo trae, digamos, y Francisco lo aclara punto seguido después de haber dicho el tema del aborto. Me parece que es clave, digamos, ¿no? Y que es un documento que sí, total, me voy del tema. Es un documento que totalmente recomiendo, que si alguno tiene ganas de leerlo es breve y léalo, porque es muy lindo, verdaderamente es muy lindo. Ahí estaba Agustín Podestá, nuestro teólogo, consultor, alguien que vamos a ir consultando. Cuando vayan saliendo estos temas religiosos que a veces son tan difíciles, tan controvertidos, está bueno echarle una luz desde una mirada teológica, una mirada de alguien que estudió estas cuestiones, ¿no, Cristian? Así es, y como siempre con la claridad que tiene Agustín Podestá para declarar.